Lo veíamos también en titulares, el gobierno informó que será a partir de ahora obligatorio el uso de mascarillas en lugares donde haya 10 personas o más. También esta norma se va a aplicar a otros lugares como por ejemplo ascensores o en el comercio cuando comience a reabrir. Vamos a conocer en detalle la norma que ha sido anunciada durante esta jornada en el contacto con María José Purches. María José, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, es una medida que se ha ido tomando en consideración de manera progresiva. Ustedes recordarán cuando apareció el llamado paciente cero en la ciudad de Talca, se hablaba de que el uso de la mascarilla solamente era obligatorio o más bien necesario para los pacientes que portaban el COVID-19 de manera de que no pudieran propagar esta enfermedad. Ya el 8 de abril, estamos hablando hace menos de una semana, el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Transporte anunciaron esta obligatoriedad, incluso que suponía multas para los pasajeros del transporte público y privado remunerado de pasajeros. Sin embargo, hoy día lo escuchábamos en voz del ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta medida se amplía a distintos espectros de la vida cotidiana donde estén más de 10 personas. ¿Cuáles son estos lugares? Aquellos que estén bajo techo, por ejemplo, ascensores. También establecimientos educacionales, lugares cerrados que corresponden, por ejemplo, a galerías, tribunas en recintos deportivos, gimnasios o estadios, excluyendo, eso sí, a deportistas que estén practicando algún deporte. También aeropuertos o terrapuertos, teatros, cines, discotecas, casinos, si se abrieran, por supuesto, en un futuro, supermercados, centros comerciales, pequeños almacenes, farmacias, establecimientos de la salud, también lugares donde se fabriquen alimentos, pub, restaurantes, residencias de adulto mayor. Este es un decreto que ha establecido entonces el gobierno, que esperan que sea promulgado el día de mañana. Es el uso, escuche bien, obligatorio de la mascarilla para estos lugares bajo techo o cerrados. Detalles sobre esto lo escuchamos entonces en voz de la autoridad sanitaria en su reporte diario. Todas las personas que utilicen el transporte público o el transporte privado, un taxi, por ejemplo, sujeto a pago, deberán utilizar mascarillas. Esto, por supuesto, alcanza también a las personas que operan estos vehículos, a las personas que trabajan con ellos, un auxiliar, por ejemplo, en un bus, y se hace extensivo a el transporte en ascensores. Vale decir, al usar un ascensor hay que necesariamente, aunque uno vaya solo en el ascensor, usar mascarilla. En segundo lugar, se dispone el uso obligatorio de mascarillas en los siguientes casos en los que se encuentren al menos 10 personas juntas en el mismo lugar, normalmente bajo techo. ¿Por qué se toma esta medida? Se lo preguntamos al ministro de Salud y la respuesta tiene relación al conjunto de ordenanzas municipales que han ido surgiendo en nuestro país, principalmente en la región metropolitana, donde diversas comunas han establecido la obligatoriedad del uso de las mascarillas en espacios cerrados, pero también en espacios públicos y abiertos. Es el caso, por ejemplo, de la comuna de Peñalolén, donde a través de una ordenanza municipal ha impuesto que sus vecinos utilicen la mascarilla incluso en ferias libres, sobre todo. También es el caso de la comuna, por ejemplo, de Estación Central, Isla de Maipo, Independencia, Las Condes, en regiones también Antofagasta, comunas que incluso al no utilizar la mascarilla han señalado que pueden cursar multas que pueden llegar incluso a los 50.000 pesos. Estuvimos conversando y informándonos, por supuesto, de estas medidas que han tomado las autoridades comunales. Escuchemos parte de los detalles de estas ordenanzas. Necesitamos aumentar las medidas de protección y cuidado, pero sin que ello afecte la capacidad de nuestros vecinos y vecinas. Entregamos algunas mascarillas desechables a las y los vecinos que no las tenían o no las estaban utilizando. Sabemos que hoy no hay mejor medida para evitar los contagios que el autocuidado y seguir las recomendaciones de los expertos de salud. Si usted anda en la calle, si usted está circulando por la vereda, si usted está yendo a comprar, use su mascarilla. Con ello evita
ser contagiado y evita contagiar a otros. Claro, en respuesta entonces a estas ordenanzas municipales es que el gobierno, a través de un decreto, espera de que esta medida sea estándar para que no haya distinción de medidas en nuestro país. Básicamente, si es que usted está en una comuna donde debe utilizar la mascarilla de manera obligatoria, no cruce la calle y llegue a otra comuna donde no tenga que utilizarla. Más bien, esta es una medida que va a regir a todo nuestro país. Les comentaba yo, en lugares, recintos cerrados de todo el espectro de la vida cotidiana, donde puedan haber más de 10 personas. Conversamos con especialistas, expertos en la materia, para saber cuál es la importancia de este tipo de medida. Nos comentaban que incluso el uso de mascarillas puede ser hasta más efectivo en términos de la protección que el lavado de manos. Se estima, de acuerdo a estadísticas matemáticas que han llevado adelante la comunidad científica internacional, que el uso de mascarillas puede ser hasta un 60% efectivo en la protección versus el 50% que supone lavarse las manos al menos 10 veces al día. Detalles respecto de esto conversamos con el doctor Ugarte de la clínica Indisa. Escuchemos con atención lo que nos contó. Dentro de las medidas que han logrado reducir la velocidad de propagación de epidemia y específicamente de esta pandemia, un elemento vital es el lavado de manos. Y el segundo elemento vital es el uso de mascarillas. Si alguien se acaba de bajar y ha estado, por ejemplo, hablando fuerte o ha tosido o ha estornudado, las pequeñas gotitas que ha exhalado van a quedar por algunos instantes todavía en el aire. Yo no voy a ver a la persona, tampoco puedo ver las gotas porque no se ven, pero sí mi organismo puede recibir la infección. Ahí el doctor entonces explicaba un poco los fundamentos científicos de lo que implica tener esta protección facial de las mascarillas en estos espacios. Y es que básicamente si yo entro a un lugar cerrado donde una persona infectada con el COVID-19 acaba de estar, incluso aunque yo no esté compartiendo con ella, tengo riesgo de contagiarme. Hay excusas en consideración de que las mascarillas muchas veces están agotadas, que esta ha sido una de las justificaciones que más ha predominado en la población cuando se les ha visto sorprendido, por ejemplo, en el transporte público no portando estos elementos de protección. La verdad es que no. Nos decía el doctor Ugarte que es muy importante que las personas tomen conciencia de la importancia de estas medidas y que se pueden fabricar. Lo hemos visto, el propio gobierno, la autoridad sanitaria ha dispuesto de distintos tutoriales que están disponibles en las redes sociales del Ministerio de Salud, donde las personas pueden elaborar sus propias mascarillas que de alguna manera son quizás menos efectivas que una mascarilla quirúrgica, pero son igualmente necesarias, se deben utilizar. ¿Qué piensa la gente a raíz de este decreto que ha establecido el gobierno esta mañana? Se lo preguntamos, escuchemos parte de esas declaraciones. Que está bien, pues, para protegerlos todos. Parece buena medida porque a esta altura ya la gente debería tener conciencia, que no se puede andar sin mascarilla y sin guantes, y tiene que andar con todas las cosas, el alcohol gel, porque hay que prevenir. Está bien, porque es obligatorio, más que todo para la protección de uno mismo, la salud. Además tendré que la gente tiene que obedecer a las reglas y a las normas que decreta el gobierno. Buena idea, buena iniciativa. ¿Por qué? Porque así es un autocuidado. Así yo me cuido yo y cuido a las personas que están alrededor mío. Les decía yo entonces, mañana se espera que este decreto esté promulgado, el uso obligatorio de mascarillas, que por supuesto no hace prescindible otras medidas que son igualmente importantes, como es el lavado excesivo de manos, lo han dicho los especialistas, para poder prevenir el contagio del COVID-19. Exacto, son medidas complementarias. María José, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes.